A continuación vamos a ver la función irracional. Algunas características básicas de este tipo de función. Las funciones irracionales van a estar representadas o las vamos a poder identificar de manera muy fácil porque vamos a hablar de un radical. Recordando que los radicales no nada más existen radicales cuadrados. Cuando tenemos esta forma para este radical, adentro o en esta parte debe de haber un 2. Cuando no se escribe, vamos a hacer referencia a que existe un 2. Pero no nada más existen radicales cuadrados. También existen radicales cúbicos, cuárticos, a la quinta potencia, a sexta, etc. Entonces aquí estaremos hablando de un radical n, donde n va a representar un número cualquiera. Entonces las funciones irracionales las vamos a poder identificar de manera muy fácil, repito, porque vamos a tener un radical. Y vamos a hablar en este caso de los radicales más simples, que son de los radicales cuadrados. Por lo cual entonces la función, nosotros ya sabemos que una función se representa con f de x. Vamos a decir que f de x es igual a la raíz de x. Esta es una función irracional. ¿Cómo sé que es función irracional? Bueno, porque está representado por el radical. Y vamos a tener 4 funciones irracionales básicas, que es, una de ellas es la que estamos viendo en este momento, que es la raíz de x. Pero también vamos a tener otra función que es de las cuales parten todas las funciones irracionales, que es la función negativa de la raíz de x. Otra de las funciones básicas va a ser la función de x de la raíz de menos x. Y la cuarta es f de x va a ser igual a la función de menos la raíz de menos x. Entonces, de esta forma vamos a partir de estas 4 funciones, que yo les llamo funciones básicas, de las cuales surgen o parten todas las demás funciones irracionales. Estas 4 funciones van a tener unos gráficos característicos para cada una de ellas. Vamos a hacer entonces 4 cuadrantes donde las vamos a poner incisos para poderlas identificar: A, B, C y D. A, B, C y D. ¿Cómo va a ser el comportamiento del primer gráfico cuando estamos hablando de f de x igual a la raíz de x? Vamos a recordar también algunas características de los radicales. Una de ellas, y la más importante, es que cuando tengo un radical no existen radicales para números negativos. Si yo tuviera esto que tenemos aquí,
la raíz cuadrada o radical a la segunda potencia de menos 4, esto no existe. Si ustedes lo hacemos o lo hacemos nosotros en la calculadora, esto les va a decir que es un error matemático. Es una indeterminación, se dice en matemáticas. Es decir, dicho de otra forma, para que lo comprendamos, no existe. No existen entonces resultados para números negativos. Por lo cual, siempre el resultado de adentro tiene que caer dentro de los números positivos. Para el primer ejemplo, si nosotros le diéramos valores a x negativos, que son los que están del lado izquierdo, ya lo sabemos nosotros, cuando dividimos, cuando ponemos el eje y del lado izquierdo, si le diéramos valores negativos, entonces adentro del radical me quedaría negativo. ¿Por qué? Porque no tengo ningún otro signo. Si yo dijera que x fuera como esto, menos 4, eso no existiría. ¿Qué significa dentro de la gráfica? Que no hay un punto correspondiente en el eje y para ese valor en x, para un valor negativo. Por lo cual entonces, para estas funciones, ¿cómo tienen que ser los valores de x? Los valores de x tienen que ser, por lo tanto, ¿cómo? Si no son negativos, entonces tendrían que ser positivos. Por eso, para este primer ejemplo, ¿cómo es el gráfico? El gráfico o el bosquejo del gráfico sería este. Estas figuras, los radicales, es una media parábola, una parábola a la mitad. Entonces, el gráfico para la función f de x igual a la raíz de x sería una media parábola en el primer cuadrante, sería esta. Para la segunda, cuando la función es f de x igual a menos x, ¿qué va a pasar aquí? El de adentro sigue siendo positivo, es decir, los números de adentro del radical tienen que ser mayores que 0 o tienen que ser positivos, porque si lo pongo negativo ya dijimos que sería un número negativo adentro y eso no existe, me dice que es indeterminado, es un error, por lo tanto tienen que ser positivos. Pero este signo de afuera, ¿qué significa? Que el gráfico se va a invertir. ¿Y se va a invertir hacia dónde? Hacia la parte inferior del eje Y. Por lo tanto, este gráfico sería de esta forma. Son valores positivos en X. Valores positivos, aquí tenemos los positivos. Pero el gráfico se invierte en el eje Y. Es decir, está hacia abajo. Es una media parábola hacia abajo, invertida con respecto a la positiva o a la primera que teníamos. Ahora, el tercer gráfico de los fundamentales va a ser la raíz de menos x. ¿Cómo tienen que ser entonces los números de adentro para que este resultado no sea negativo? Si tengo un menos, tendría que ser más. Tengo que buscar números de x que cuando los multiplique por menos me dé un más. ¿Cuáles números son? Pues van a ser todos los números negativos. Por lo cual entonces es el caso contrario del primer inciso. Aquí eran todos los números positivos en x. Pero ahora, si yo dijera que x es igual a 2 y lo sustituyo en la función original, me quedaría entonces que sería la raíz de x de menos lo que valga x y x vale 2. Y vean lo que sucede. Menos por más me da menos. Al final sería la raíz de menos 2. Y la raíz de menos 2 ya dijimos que no existe. No existen números o resultados para radicales negativos. Por lo cual entonces esta gráfica, ¿hacia dónde iría?
iría en sentido contrario con respecto a la primera, es decir, hacia atrás. Sería más o menos este gráfico para el inciso C. La raíz de menos x. ¿Y qué va a suceder con la última? Con la raíz de menos, perdón, la función de menos la raíz de menos x. Es algo similar a la raíz de menos x, pero si tengo el menos afuera, ¿qué dijimos que sucede cuando pongo menos afuera? Se invierte. Por lo tanto, entonces sería una función de esta naturaleza. Y tenemos aquí las 4 funciones básicas de las funciones irracionales con sus correspondientes gráficos. Esto lo debemos de saber porque a partir de aquí y de este análisis vamos a poder resolver los ejercicios para su correcta realizar la correcta gráfica para los ejemplos que nos den, y con esto también poder determinar el dominio y el rango para este tipo de funciones.